¿Cómo han pasado? Buenas noches y bienvenidos. Esta es ya el encuentro de la semana 13. Falta un encuentro más y ustedes saben, prácticamente va a concluir el semestre. Entonces, como siempre les he mencionado, ¿no? Es importante acudir a este tipo de encuentros porque nos va a permitir salir de dudas sobre las temáticas que se trata durante todo el semestre. Entonces, y sobre todo por el tema de que valoro mucho y obviamente voy a considerar esto también en el momento de las calificaciones, ¿no? Si es que hay algún problema con alguna nota en específico, las personas que ingresan a estas sesiones y participan de las mismas. Entonces, como pueden ver, prácticamente el semestre pasó sumamente rápido. Esta es nuestra penúltima clase y, y termina el semestre, ¿no? Entonces, hagámoslo de la mejor manera, chicas, chicos, que sea muy fructífero para todos y sobre todo que se pueda comprender bien los temas, ¿no? Que como ustedes se pueden dar cuenta, son temas que debe conocerse sí o sí por parte de las personas independientemente de la profesión que tenga. Em, eh, Miren, en sí, la razón de ser de los encuentros, como ustedes saben, es solventar las dudas. ¿Ustedes tienen alguna duda en particular sobre los deberes, sobre lo que se les ha puesto en estas clases? De repente, ¿no? En la semana 15 van a tener un foro, entonces les digo con anticipación porque no me acuerdo si era de este o de otro curso que me dijeron que no podían ingresar al foro, que no pudieron dar el foro porque se les pasó el tiempo. Entonces, miren, los foros son sumamente sencillos, o sea, es una nota prácticamente regalada y yo planteo un tema y ustedes tratan de desarrollar un poco el tema. Les digo con anticipación, ¿no? Porque luego es imposible que yo pueda volver a abrir el foro, porque ahí tendrían que todas las personas, todos los estudiantes volver a contestar. Entonces eso no sería justo por las personas que sí realizaron el foro a tiempo. Eh, pero bueno, eso era algo que quería decirles en este momento para que ustedes tengan en cuenta y no le y se pongan, estén atentos, ¿no? Para cuando venga la semana del foro, la semana 15 ustedes puedan realizarlo sin ningún problema. Em, algo adicional, alguien quisiera mencionarme algo, no sé, de las complicaciones que han tenido en la plataforma, a lo mejor, si es que existiere. Sí, no, para continuar un poco desarrollando el tema de derecho laboral, que es prácticamente eh, lo que estábamos con ustedes conversando en la anterior clase. Entonces, bueno, si es que tienen alguna duda, por favor díganme antes de que yo ya acomode mi pantalla. Ahí se entendería que ustedes sí ven la diapositiva, ¿no es cierto? ¿Me confirman? Sí, sí se está viendo, licenciado. A ver. Hasta aquí vimos la clase pasada. Hablamos de la importancia del derecho del trabajo y cómo dentro del derecho al trabajo existen varios derechos y o mejor dicho, el derecho al trabajo se relaciona con otros derechos como el derecho a la igualdad, el derecho a la dignidad, a la dignidad. También el derecho a tener vacaciones es lo que verificamos la clase pasada. Pero en sí, miren, cuando se habla de derecho laboral, cuando hablamos de derecho laboral, en este momento vamos a referirnos a una rama específica del derecho, del amplio mundo del derecho, que tiene que ver con las normas y principios jurídicos que tutela el trabajo humano. También puede entenderse que el derecho laboral tiene que ver con esa rama del derecho que regula las relaciones entre el empleador y el trabajador, como ustedes lo quieran entender de mejor manera. Eh, entonces, del amplio mundo que tiene el derecho, específicamente en lo que nos concierne a derecho laboral, vamos a hablar
sobre la relación entre un trabajador y un empleador. ¿Qué tipo de relación existe? ¿Por qué es importante establecer una relación entre el empleador y el trabajador como tal? Eso es sumamente fundamental dentro del derecho laboral. A ver, miren, con ustedes ya hemos visto, a estas alturas del semestre ya me pueden responder qué ramas del derecho hemos visto hasta aquí. ¿Qué hemos visto en las clases pasadas, desde que empezó el semestre? ¿Hablamos de derecho algo siquiera o no hablamos nada durante todo este semestre? Nadie. Los, Buenas noches, licenciado. Disculpe la pregunta. ¿Qué ramas cómo le va a Carlos? Buenas noches. Les pregunté a todas las compañeras, compañeros, ¿qué ramas del derecho hemos visto hasta aquí, desde que empezó el semestre? Cerramos el derecho, bueno, el derecho laboral sería. A ver, Carlos, no le escuché lo que me mencionó, creo que hubo una especie de interferencia, no sé si era solo conmigo o a lo mejor los compañeros también no escucharon. Digo yo que sería lo que es el derecho laboral, que es el trabajo. Ya, claro, el derecho laboral empezamos a ver desde la semana pasada, ¿no? Antes de derecho laboral, ¿qué vimos con ustedes? ¿Qué temas topamos con ustedes? También vimos sobre los contratos de trabajo, Los sobre la contratos. documentación. Ya, antes del tema laboral, ¿qué era lo que vimos con ustedes? Específicamente antes del tema laboral. Hablamos de algo hemos de haber estado hablando antes del tema laboral, Sobre desde el que... Derecho derecho, mercantil. Que es un salario justo, que también tiene que ver el derecho al trabajador a lo que es a la protección de la salud, No, sí, este, sí, Natalie, eso no le discuto, no, porque eso está dentro del derecho al trabajo. Pero el Bueno, derecho, hubo una clase en la que usted hablaba sobre los trueques en la antigüedad y actualmente se lo está haciendo, o sea, ya. sobre lo que es mercantil. Derecho mercantil, a eso me refería, Carlos. Antes hablábamos de derecho mercantil y si, solo para recordar, ¿no? El derecho mercantil tenía que ver con la relación que existía entre los comerciantes y sus relaciones o sus actividades comerciales. Entonces, eso era prácticamente lo que tiene que ver con derecho mercantil. ¿Se acuerdan que también hablamos un poco de lo que tiene que ver con las compañías? Y bueno, a lo mejor no profundizamos eso en los encuentros que tenemos con ustedes, pero están las presentaciones y los videos que de seguro ustedes revisaron. Miren, el tema de las compañías tiene que ver con derecho societario como tal. Entonces, a lo que voy, ¿no? Es que durante este tiempo hemos estado estudiando varias ramas del derecho y hoy, para finalizar, mejor dicho, hoy esta clase y la que viene, que son ya las últimas con ustedes, para finalizar nuestro estudio sobre estos aspectos de derecho, ¿no? Como ustedes pueden darse cuenta, no pudimos profundizar así en ninguno como tal porque el tiempo no nos permite, ¿no? Pero sí revisamos ciertas generalidades que nos van a servir. Entonces lo que vamos a hacer es explicar lo que tiene que ver con el derecho laboral. Y la primera explicación tiene que ver con que el derecho laboral es una rama del derecho, del amplio mundo del derecho, como ya nos dijo Carlos. Antes también estudiamos derecho mercantil, hablamos cómo salió el comercio, hablamos que el trueque fue ya un primer vestigio de comercio, más o menos entendimos eso. El tema de derecho societario, en el tema de las compañías, todo eso lo analizamos, ¿no? Ahora vamos a centrarnos en derecho laboral. Y el derecho laboral es una rama del derecho que tiene o que estudia las normas jurídicas y los principios que tutelan el trabajo humano. En otras palabras, el derecho laboral tiene que ver con esa relación, con el estudio de la relación que existe entre un trabajador y un empleador. Entonces, prácticamente en esto va a ser lo que vamos a centrar nuestro estudio
en la clase presente y en la clase que viene, ¿no? Bueno, en las otras clases vamos a ver un poco de contratación colectiva, que también es muy importante tomar en cuenta y saber cuál es la importancia de esto. Pero miren, como, es más, ustedes creo que me hicieron un deber sobre los principios, si no estoy mal, pero creo que era en el ámbito mercantil. En derecho laboral también hay principios y estos principios son sumamente fundamentales para poder entender cómo funciona el derecho como tal. Miren, un principio, y bueno, y aparte de eso, ¿no? De lo que ya hablamos con ustedes la clase pasada, que como vi Natalie, Yuli, Carlos y alguien más estaba hablando, me dio una explicación así sumamente sencilla y rápida de lo que vimos, ¿no? Pero miren, cuando hablamos de derecho laboral, es importante tener en cuenta de que existen principios. Estos principios están contemplados tanto en nuestra Constitución de la República del Ecuador, que como ya vimos, ¿no? El domingo se va a mantener la misma por un buen tiempo, de seguro, así como en las leyes. Un principio es libertad de trabajo y contratación. Miren, por la deducción de este tema, libertad de trabajo y contratación, ¿quién me puede decir a qué le suena este principio? A ver, Carlos, dígame, usted alzó la mano. Según lo que dijeron que sí pueden hacer el cambio de la constitución por medio de un decreto, aunque no sea necesario la votación de la persona, del pueblo. A ver, Carlos, creo que usted está prendida la tele, no sé, porque se le escucha como que hay bulla. Pero sí, a ver, de lo que le entendí, Carlos, me dice que sí se puede cambiar la constitución de otras maneras. Claro que sí se puede cambiar. Lo que querían hacer con la constitución, o sea, de lo que propuso el presidente, era un cambio sumamente estructural, ¿no? Por ponerles un ejemplo, querían cambiar las funciones del Estado. Ustedes saben que actualmente son 5 funciones del Estado. Entonces querían quitarle y que sean solo 3, como es en muchos países. Querían quitarle la función de control social y participación ciudadana, o participación ciudadana y control social. Esa era una de las funciones. Eso, no, eso solo se puede hacer por vía asamblea constituyente, pero sí existe otros cargos, perdón, otros temas en los que se puede modificar la constitución por los votos en la Asamblea Nacional. Entonces, claro, muchos expertos sí dicen, o si es que quiere gobernar de aquí en adelante y quiere cambiar en algo la Constitución, sí podría hacerlo. Pero hacer cambios profundos, cambios grandes, como cambiar la estructura del Estado, eso es solo vía asamblea, perdón, vía asamblea constituyente, no asamblea nacional. Sí, lo que nos dice Carlos es sumamente acertado, ¿no? O sea, este momento no es que el presidente está atado de manos, puede en realidad cambiar la constitución porque la misma constitución permite, ¿no? Permite cambiar la constitución ya sea por una enmienda a través de la Asamblea Nacional, reforma parcial y por la Asamblea Constituyente. Entonces, lo que quería hacer el presidente es realizar un cambio profundo a través de la Asamblea Constituyente para crear otra nueva constitución. Entonces ahora lo que se va a hacer es con la misma constitución, pero hacerle, digamos, una especie de parches a la constitución que tenemos, de acuerdo a a cómo se maneja el presidente y las personas que están gobernando, ¿no? Porque depende de quiénes están en la cabeza para ver qué cambios se realizan. Pero sí, es correcto lo que nos dijo Carlos en todo caso. No es que ya está atados las manos del presidente. Puede realizarlo, pero dependiendo ya de la Asamblea y también dependiendo de que la Corte Constitucional les dé paso, ¿no? Por ponerles un ejemplo, otro cambio que quería hacer el presidente era quitarles las atribuciones que tiene la Corte Constitucional y también que, que quitarle como ese órgano sumamente poderoso que es la Corte. Entonces, eso ya no va a pasar porque para quitarle las atribuciones a la Corte Constitucional se necesita una asamblea constituyente como tal. Entonces, sí, pero sí está bien lo que nos ha manifestado Carlos. A ver, si es que alguien quiere comentar sobre esto, no hay ningún problema, ¿no? Si no, para seguir con la clase que estamos. Bueno, entonces miren, si hablamos de principios dentro del derecho laboral,
Un principio es libertad de trabajo y contratación. ¿A qué le suena a ustedes este principio libertad de trabajo y contratación? De lo que entiendo, ustedes ya hicieron sus tareas, todo. ¿Qué consideran que es el principio de libertad de trabajo y contratación? O sea, así en términos sumamente sencillos, no si alguien me quiere explicar. No, no le voy a pedir que sea sumamente técnico ni nada por el estilo, ¿no? Con Eh, sus palabras. yo Es creo que, en el cual el claro, trabajador es, o sea, la A ver, persona ¿quién es, está? es en el cual la persona es libre de elegir la ocupación en la cual quiere trabajar. O sea, y pactar lo que sería un contrato acorde a lo que es la ley. O sea, respetando o sea, como quien dice, estaría trabajando libremente, no estaría trabajando obligatoriamente, es decir, si una persona quiere ser, digamos, secretario, tiene su derecho, ya, no es como antes que la persona trabajaba por obligación e incluso en trabajos en el cual no quería, estaba obligado, algo que ahora ya no es así. Muchas gracias, Natalie es la persona que habló. Antes de Natalie creo que estaba hablando otra persona, si no estoy mal. Como estoy compartiendo las pantallas, ya no les sí era puedo. yo, licenciado. No, yo quería decir era que también se da Yuli, ¿qué en el tal, Yuli? A caso, ver, buenas noches, licenciado. ¿cómo En le el va? caso del empleador, o sea, también él, o sea, tiene derecho a contratar la cantidad de personal que él vea necesario, ¿no? Que, o sea, aquí no, creo que no hay una ley que digamos, o sea, pues debe contratar solamente dos, o sea, es dependiendo la empresa, donde, ajá. Exactamente, tal como nos dijo Yuli, como nos dice Natalie. Miren, el principio libertad de trabajo y contratación tiene que ver, ya le doy la palabra, Carlos, deme un ratito nomás solo para complementar la idea de las compañeras. Tiene que ver en que un trabajador nunca puede estar obligado a realizar un trabajo que él no quiera. Una persona nunca puede estar obligada a desempeñar un trabajo que la persona no quiera. Si es que no quiere hacer un trabajo, simplemente puede renunciar y punto, sin necesidad de obligarle ni nada por el estilo. Entonces, una persona tiene libertad para escoger el trabajo que requiera, ¿no? Y si es que a lo mejor está en un trabajo y ve que ese trabajo, no sé, no quiere estar en el trabajo, no le conviene estar en el trabajo, no sé, piensa que no se explotaría, o mejor dicho, no se desarrollaría profesionalmente en ese trabajo, tranquilamente podría renunciar porque no es obligatorio para esta persona quedarse en un trabajo donde no se siente bien. Entonces, en principio es eso, ¿no? Libertad de trabajo y contratación es eso, o sea, una persona no puede ser obligada a, a realizar un trabajo que no quiere. Eh, Así el sueldo sea excelente ni nada por el estilo, si aún nadie le pueden obligar a realizar un tipo de trabajo que no quiera. Y también como nos indicó Yuli, ¿no? En el caso de los empleadores es lo mismo, miren, o si usted tiene una empresa, si usted tiene un negocio, si usted va a contratar a alguien, antes de contratar a una persona, usted tiene toda la libertad de escoger a quién contratar y a quién no. Usted tiene la libertad para eso, es decir, usted como dueño de su negocio podrá escoger si contrata a una persona, a dos o a tres. Eh, Nadie le va a obligar antes de la contratación a nada, usted no se obliga a nada. Pero una vez que usted ya contrata formalmente a alguien, ahí sí necesariamente tiene que respetarle absolutamente todos los derechos que contempla la Constitución y la ley. Entonces, en el caso del empleador, antes de que contrata a alguien, él tiene toda la libertad de escoger a las personas que van a colaborar con él en su negocio. Nadie le va a obligar a eso, como nos indicó Yuli, ¿no? Nos dijo de una forma sumamente sencilla que nadie le va a obligar al empleador a contratar una, dos, tres personas. Él va a contratar las personas que considere. Pero, y aquí es lo que yo le complemento, una vez que el empleador, que el patrono o el dueño de la empresa ya suscriba los contratos de trabajo, desde ese momento en adelante tiene que respetar absolutamente todos los derechos que tiene un trabajador. Y son los derechos que hemos visto, que vimos la clase pasada, ¿no? Entre muchos otros que hay.
Ahora sí, dígame, Carlos, solo que no le di la palabra a tiempo porque no, para que no se me vaya la idea de lo que las compañeras manifestaron. ¿Qué tal, licenciada? No, era para contar de que actualmente también las empresas se manejan, bueno, ya tenemos como que la libertad de escoger el trabajo porque suben las publicaciones dependiendo la experiencia que uno tiene también. No es que antes te contrataban y te mandaban a algo que no tienes experiencia, ahorita te contratan dependiendo si tienes o no tienes la experiencia. Claro, sí, sí, sí. También, ¿no? Las empresas también, antes del contrato, van a pedir ciertos requisitos de las personas. Claro, por ponerles un ejemplo, si es que a lo mejor ven, no sé, le revisan a usted en la página esta de la judicatura y ve que es una persona que a lo mejor tiene muchos problemas con la justicia, antes de contratarle, viendo eso, el empleador podría tranquilamente no contratarle viendo eso, porque antes no es obligatorio. Pero si es que una vez y a pesar de eso le contrata, ahí sí tiene que respetarle todos los derechos que da la ley. Y si quiere desvincularle a una persona porque se ha portado mal, tiene también que seguir las acciones y el debido proceso que contempla, ya sea en el ámbito administrativo o en el ámbito judicial. Entonces, sí, también es sumamente valioso el aporte de Carlos. Miren, estos principios de derecho laboral que estamos viendo son universales. O sea, no, estos principios no piensen que hay solo en el Ecuador. Y es más, hay un montón de principios en derecho laboral. Yo les cogí los que, como que los más significativos que están en nuestra legislación, pero hay otros principios que no están en nuestra legislación, pero se utilizan universalmente. Entonces, en otros, en que sí constan en legislaciones de otros países. Entonces, obviamente, como a nosotros lo que nos interesa es conocer cómo, qué nos dice la ley dentro de nuestro país, es que yo les mencioné los que están contemplados en nuestras leyes. Y estos son los principales que se encuentran contemplados en nuestra ley. Eh, ese es el primer principio, libertad de trabajo y contratación. El segundo principio es irrenunciabilidad de derechos. Si es que usted, alguien ya revisó las lecturas, de seguro me va a poder explicar qué quiere decir irrenunciabilidad de derechos para un trabajador, como un principio de un trabajador, perdón, del derecho laboral, es decir, que le asiste a un trabajador, ¿no? Licenciada, una Profesor, pregunta, digo, buenas noches. eso ya, A ver, ¿alguien está hablando? Sí, profe, ya iba a ser corto para que el compañero Carlos también tenga oportunidad de hablar. Hace unas clases usted, profe, nos explicó sobre ese, sobre ese derecho de la irrenunciabilidad de los derechos Sobre el del principio. trabajador. Ujú. Eso es, sobre el Ya, a principio. ver, ¿qué era lo que les mencioné, Alex, si es que se acuerda? Era sobre los documentos de documento valor. Y yo creo que esto tiene lo mismo que ver, que, por ejemplo, el trabajador no puede decir que no le paguen el sueldo, un sueldo. Exactamente, más o menos, claro. Yo creo que ahí como empleador, digamos que acepta, pero yo creo que se anularía ese tipo de acuerdo entre el empleador y el empleado, Sí, porque sí, la sí. misma constitución lo anularía. Claro, porque estos principios que están acá también están enmarcados en la Constitución. Miren, ustedes saben que, a ver, por lo general, las personas que tienen un trabajo trabajan de lunes a viernes, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos claros. Por lo general no, porque hay gente que trabaja el fin de semana también, pero les hablo de lo más común, de la generalidad. Las personas trabajan de lunes a viernes. Muchos, la gran mayoría trabaja desde las 5 de perdón, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con una hora de descanso al mediodía para el almuerzo. Entonces, y ahí contempla las 8 horas. ¿Qué pasaría si esta persona que trabaja de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, el jefe le dice que también tiene que trabajar el sábado y el domingo? Ya ¿Qué? serían horas extras, ya tendría que Exactamente. pagar más. Exactamente, como nos dice Yuli, si es que una persona trabaja de lunes a viernes, ese es su horario normal de trabajo y por eso recibe un sueldo, ¿no es cierto? Un sueldo mensual, una remuneración mensual. Entonces, se entendería
que si es que, no sé, por un tema de negocio, el jefe le dice, ¿sabe qué? Vamos a tener un buen movimiento este fin de semana, quédate también a trabajar. El trabajador puede ir a trabajar, pero siempre y cuando el jefe tiene que reconocerle, como nos dijo Yuli, las horas extraordinarias. Entonces, miren, por poner un ejemplo, ¿qué pasaría si es que el empleador, el jefe, el patrono, le dice, ¿sabe qué? Fírmeme este documento en el cual usted renuncia a que yo le pague las horas extraordinarias por lo que usted trabaja el sábado y el domingo. ¿Qué sería eso? Ya vendría a Eso es ser una abuso. explotación laboral o sea, y no sería algo bueno porque ya estaría uno mismo ya, como quien dice, tirándose la soga al cuello, ¿no? O sea, firmando un documento donde yo estoy dando consentimiento a trabajar sin un sueldo extra. Ya, Y eso vendría a ser una explotación por parte del empleador. claro, está sumamente acertado el comentario que nos hizo Yuli. Y a ver, y lo que les preguntaría en este momento, ya teniendo claro este ejemplo, ¿no? Ese documento que firma el trabajador, ¿ustedes creen que sería válido ante un juez? Sí, Se porque anula, está profe. firmado por un... A ver, hablaron dos personas. Una persona dijo que sí y Yo alguien más dijo dije, que se anula. yo dije que sí, porque digamos al momento de uno firmar, uno está aceptando las condiciones y eso. Ya, Y eso es lo que va a ver un juez. Un juez va a ver que lo que está escrito y uno está autorizándole con la firma. ya. ¿Alguien más? ¿Otro criterio? Yo pienso Se que anula, sería profe. anulado porque, o sea, hay una ley que respalda los derechos del trabajador y esto más o menos sería como un abuso hacia él. Porque, por ejemplo, puede ser que lo pueden tomar como que él está bajo una amenaza de perder el trabajo si no firma aquel documento, ya que considero yo que nadie está para regalar el trabajo y si la persona trabaja es porque necesita. Claro, exactamente. Miren, cuando muy importante los comentarios que ustedes han mencionado, ¿no? Miren, y hay que ser realistas, ¿no? Entre un trabajador y un empleador, el que es la parte fuerte de esta relación laboral entre el trabajador y el empleador, la parte fuerte siempre va a ser el empleador. El empleador es el que va a tener las de ganar. Claro, puede darse como indica Natalie, y es más, en muchos de estos casos se da, que el empleador le diga, ¿sabes qué? Si es que usted no firma este papel renunciando a que yo le pague las horas extraordinarias, simplemente yo le voy a despedir y usted va a perder su trabajo. Entonces, ante esa amenaza que recibe el trabajador, una persona que a lo mejor tiene familia y debe mantener a sus hijos, todo eso, va a tener que firmar ese documento sí o sí. Pero posteriormente, cuando esto pase ya le doy la palabra a Carlos, pase ya a un tema judicial, el juez, la principal obligación que tiene un juez en el país es proteger los derechos de las personas, porque los jueces son los que conocen la ley, conocen la Constitución. Entonces, si decimos, y alguna vez yo sí les he explicado esto, que la principal obligación que tiene el Estado ecuatoriano es respetar los derechos de las personas. ¿Quién es el encargado de que se respeten los derechos de las personas? Principalmente son los jueces, porque ellos son los que conocen de derecho y han estudiado para eso. Entonces, y el juez cuando se le presenta un problema específico, como este caso que les he planteado, de que una persona firma un documento indicando de que renuncia a las horas extraordinarias y que está dispuesto a trabajar sin que le paguen el sábado y el domingo, eso es prácticamente una renuncia de derechos. Y nuestra legislación dice que los derechos son irrenunciables, es decir, así yo como trabajador quiera renunciar a mis derechos, yo no voy a poder renunciar porque los derechos son irrenunciables. Y vuelvo y repito, claro que aquí el juez, cuando analiza el caso, tiene que analizar todo el contexto, ¿no? No solo una parte, no solo verificar el documento y nada más, sino que de seguro el trabajador puede dar su testimonio y decir, mire, señor juez, nuestro empleador nos hacía esto, nos hacía trabajar de esta manera y nos decía que si es que no firmábamos esto, nos va a botar del trabajo. Entonces, para que eso no ocurra, nosotros obligadamente teníamos que firmar y aceptábamos en contra de nuestra voluntad
a suscribir ese documento por conservar el trabajo. Entonces, vuelvo y repito, aquí el juez debe analizar todo el contexto en este sentido, no solo una parte. Y el juez, aplicando la lógica, la sana crítica que tiene un juez, y aplicando, o sea, valorando absolutamente todo este escenario, tiene que también tomar en cuenta de que en nuestra legislación, en nuestro país, existe presente la irrenunciabilidad de derechos para los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que si así una persona voluntariamente quisiera renunciar a sus derechos, el juez no le puede permitir eso porque en nuestro país no hay renuncia de derechos. O sea, en definitiva es eso, ¿no? Pero claro, obviamente esto es ya yéndose a un ámbito legal, porque ya interviene un juez, que se entiende que el juez es una autoridad que administra justicia. Ahora sí, Carlos, dígame, Licenciado, una pregunta. Un dígame. contrato colectivo, ¿qué tan factible es para un trabajador en Es, el ámbito laboral, digamos? O sea, qué beneficios y qué perjuicios trae un contrato colectivo? mire, los contratos colectivos tienen solo beneficios, no tienen perjuicios para los trabajadores. Es más, bueno, y eso, si no estoy mal, ustedes van a ver la clase de contratos colectivos en la semana 15 y ahí también podríamos hablar un poquito más. Pero obviamente para no dejarle con la duda a Carlos, le voy a contestar, ¿no? Mire, los contratos colectivos es también un triunfo, digamos, de los trabajadores y del respeto a los derechos de los trabajadores. Porque vuelvo y repito, miren, siempre en la relación laboral que lo integra el trabajador y el empleador, o sea, las dos partes integran la relación laboral. Siempre el que va a tener más fuerza en esta relación va a ser el empleador. Miren, un empleador en nuestro país, el más grande empleador que tiene nuestro país es la corporación favorita. Pero imagínense, la corporación favorita está por un lado en su calidad de empleador y por otro lado es un trabajador de estas personas que arregla los productos en las perchas. Entre los dos, por lógica, ¿quién es más fuerte? El empleador. El empleador. La corporación favorita, ¿no es cierto? Del ejemplo Sí. que les pongo. Miren, la corporación favorita es un grupo empresarial sumamente fuerte. Tiene muchísimo dinero. Tiene un grupo inmenso de abogados, un departamento financiero y todo lo demás. Y por el otro lado está solito el trabajador. Entonces, el tema de la contratación colectiva nace para que los trabajadores se agrupen, se asocien y los contratos y se firme un contrato colectivo que beneficie a todos los trabajadores. Prácticamente ese es el espíritu, ¿no? De la contratación colectiva, es decir, permitir que por el un lado vaya el empleador, el patrono, y por el otro lado vayan absolutamente todos los trabajadores, no solo uno, porque si es que están uno, obviamente el empleador les va a pasar por encima de uno en uno, pero si es que están todos, se entiende de que ya son fuertes y pueden negociar de mejor manera con el empleador. Entonces, Licenciado, sí, la contratación... le preguntaba era por lo que acá nosotros nos van a hacer renovación de contrato, o sea, nos van a liquidar el contrato anterior y nos van a hacer firmar ese contrato colectivo, por eso les preguntaba para poder entender qué ¿En dónde beneficios trabaja trae eso. usted, Carlos? En cervecería. Ya, tienen contrato colectivo. No, pues evidentemente los No, contratos, no, nos van a hacer firmar. pero para un Tenemos un contrato contrato colectivo. indefinido, sí, o sea, nos van como que a rescindir el contrato indefinido y nos van a hacer un colectivo, algo así creo que nos explicaron. Verán, a ver, para que exista un contrato colectivo debe existir un sindicato. ¿Ustedes ya se formalizaron como sindicato? No, en sí no Porque, es el sindicato, o sea, solo nos pasaron un mensaje donde decían que nos iban ¿cómo se llama? Ya íbamos a salir del contrato indefinido para darnos contrato colectivo, por eso quería saber qué beneficio trae, porque si nos trae perjuicio, o sea, todos vamos a decir que no. no, a ver, Carlos, pero entendiéndose bien, ¿no? Si es que es un contrato colectivo, obviamente eso sí es algo sumamente beneficioso para ustedes. ¿Por qué? Porque en el contrato colectivo se entiende de que se establece beneficios para los trabajadores como tal. Entonces, todo contrato colectivo trae beneficios, ningún contrato, y es más, el contrato, artículo por artículo del contrato, tiene que discutir tanto
el grupo de trabajadores como el empleador. Y luego esto se aprueba en la dirección. ¿De dónde es usted, Carlos? Disculpe. Creo que se fue Carlos ya. Bueno, para que no se queden con la duda. Entonces, luego la contratación colectiva se debe aprobar en la delegación distrital a la que pertenece cada ciudad. Hay delegación distrital en Quito, en la provincia del Guayas, en Ambato, en Cuenca, en Portoviejo. Entonces, dependiendo de dónde viva, ahí tiene que ir a esa delegación. Y ahí el delegado del Ministerio de Trabajo va a suscribir ese contrato colectivo junto con los trabajadores y los empleadores. Y se entiende que ahí los trabajadores deben tener ya un equipo, deben tener también abogados que les representen en este sentido, ¿no? Los empleadores, evidentemente, el empleador evidentemente va a tener abogados que les están asesorando en este caso. Y los trabajadores también deben hacer lo mismo porque se entiende que es gente que conoce de la materia la que debe intervenir en esta negociación. Porque vuelvo y repito, o sea, se formula un contrato, unos artículos, y si es que a lo mejor el empleador no está de acuerdo con esos artículos, puede entrarse a debatir ya directamente o a negociar ya directamente en el Ministerio de Trabajo. Pero bueno, eso ya es algo como que más procedimental lo que les estoy diciendo. En general, si es que se hace un contrato colectivo, esto acarrea beneficios para los trabajadores. Todo contrato colectivo acarrea beneficios para los trabajadores. Ningún contrato colectivo acarrea perjuicios. Entonces, por regla general, es conveniente, ¿no? Ahí sí hay que analizar cada contrato, porque, por ponerles un ejemplo, si es que hay un contrato colectivo en el municipio de Guaranda, este contrato colectivo solo les beneficia a los trabajadores del municipio de Guaranda, no les beneficia a los trabajadores del municipio de Guayaquil, no les beneficia a los trabajadores del municipio de Quito. ¿Por qué? Porque ellos deben hacer su propio contrato colectivo. Entonces, si es que Carlos y la empresa donde trabaja Carlos dice que va a hacer un contrato colectivo, entonces ahí sí habría que analizar qué artículo por artículo, qué es lo que se va a redactar ahí, qué se va a poner. Y obviamente, ¿no? Si es que se entiende que todo debe ser beneficio para los trabajadores, ahí se puede establecer temas de estabilidad laboral, temas de vacaciones, temas a lo mejor si es que tienen hijos, algún tipo de bono por los hijos. Entonces, todo ese tipo de cosas y beneficios se dan en los contratos colectivos. En teoría, la contratación colectiva es sumamente buena, positiva. Que en nuestro país, a lo mejor ustedes deben haber escuchado las noticias, algunos sindicatos ya exageraron también con el tema de la contratación colectiva y es más, luego les hicieron devolver el dinero a muchos de ellos, pero eso es algo sumamente excepcional, sumamente es fuera de lo común, porque por lo general no debe pues pasar esas cosas, o sea, los contratos colectivos están para ayudar a los trabajadores, pero tampoco para exagerar, digamos, en esa ayuda, pero en sí es sumamente beneficioso. No se puede poner algo que le atente en contra de los derechos del trabajador precisamente por el principio que estamos analizando, por el principio de irrenunciabilidad de derechos, que quiere decir que usted como trabajador no puede renunciar a los derechos. Así usted quiera, no puede renunciar a los derechos. Porque, vuelvo y repito, se entiende de que entre el trabajador y el empleador es el empleador el que va a ser más fuerte, más fuerte. Miren, como les digo, en el tema de la corporación favorita es una corporación sumamente grande, es una empresa sumamente grande que tienen dinero para contratar expertos de todas las áreas y de seguro hasta por temas están más informados de cada aspecto que pueden realizar en un tema de negociación con un trabajador. Por el otro lado está solo el trabajador solito. O sea, perdón por redundar, ¿no? Pero es así, o sea, el trabajador está solo, a él nadie le protege ni nada por el estilo. Entonces, siempre en este tema de relación laboral va a ser el empleador el más fuerte, el más fuerte. Entonces, por eso es que la ley determina, ¿no? Que conociendo, obviamente, eh, que en derecho laboral el que es más fuerte es el empleador,
realiza este tipo de principios como el principio de irrenunciabilidad de derechos a favor de los trabajadores. Esto es mejor dicho, la gran mayoría de principios están hechas a favor del trabajador como tal. ¿Entendiendo qué? Entendiendo que siempre va a ser el empleador el fuerte, no va a ser el trabajador el fuerte. Entonces, teniendo todo eso, tomando todo eso en cuenta, es que se dan estos principios que estamos estudiando en este momento. Si es que no tienen alguna otra duda, alguna otra inquietud, voy a seguir con los principios que están en la pantalla. Otro principio es principio a la protección judicial y administrativa. Bueno, esto por la simple lectura del principio, ustedes me podrían explicar más o menos o me podrían decir qué ustedes entienden con esto de protección judicial y administrativa, como un principio de derecho laboral. No sé si alguien se anima a dar su criterio sobre el principio de protección judicial y administrativa. ¿Qué, a qué les suena esto de protección judicial y administrativa como un principio en derecho laboral? Podría ser cómo yo estoy llevando la administración de una empresa. ¿Ya? ¿En qué sentido, pero la protección judicial y administrativa? Como un principio de En, derecho laboral. en sentido de derechos. Por decir, si yo soy empleadora, o sea, ¿cómo estoy yo llevando los derechos hacia mis empleadores? ¿Podría ser así? A ver, sí, 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 Puedo, sí. profe, ¿Alguien más quería hablar? Profe, buenas noches. ¿Cómo le va, Ingrid? Sería el principio fundamental establecido por el derecho del Estado en el ámbito judicial como administrativo. Sería en los poderes públicos que incluyen la administración y los jueces que deben actuar Los jueces, a sujetos a eso la quería llegar. Constitución de la ley. Ya. Sí, a ver, la parte que dijo Ingrid sobre los jueces. Claro, mire, en protección judicial, ¿quién va a estar? Protección judicial va a estar un juez, ¿no es cierto? Va a estar el juez. Entonces, en sí, este principio quiere decir, mire, señores empleadores, nosotros como Estado ecuatoriano, tenemos la obligación principal de garantizar y proteger el derecho de los trabajadores. Esa es nuestra obligación como Estado. Entonces, ¿qué pasa si es que un empleador, una empresa, vulnera o viola el derecho de un trabajador? Cuando existe esta vulneración, el Estado dice entonces, si es que existe esta vulneración por parte del empleador, nosotros como Estado tenemos que darle al trabajador una instancia o una institución que le proteja los derechos. Hablando judicialmente, ¿quién es el que le va a proteger los derechos a una persona? Es el juez, como nos dijo Ingrid. Es el juez, hablando judicialmente. Entonces, si es que alguien le vulnera el derecho a un trabajador, como en el caso que pusimos hace un momento, si es que alguien le obliga a que trabaje horas extraordinarias y no le paga, se entiende de que el trabajador puede acudir al juez y decirle, mire, señor juez, yo trabajo en esta empresa X, Y, Z y los señores me dicen que tengo que trabajar sábado y domingo y que no me van a reconocer eso como horas extras. Entonces ahí el juez tiene que analizar las pruebas del caso y proteger el derecho del trabajador, analizar toda la legislación con las pruebas y decir, mire, en realidad aquí el trabajador viene y me reclama porque dice que está laborando los fines de semana. El empleador dice que el trabajador no quiere recibir dinero. Entonces, eso a todas luces es renuncia de derechos. Entonces, yo como juez y como persona, como juez, que mi principal obligación es proteger los derechos del trabajador, yo no puedo permitir que el trabajador renuncie a los derechos. Entonces, en base a eso, le obligo a que el empleador le cancele, le pague el dinero que le debe al trabajador, porque no existe renuncia de derechos como tal. Entonces, eso es el principio de protección judicial y administrativa, es decir, que debe existir el Estado ecuatoriano tiene que darle una institución, una o varias instituciones, para que, si es que a un trabajador le vulneran un derecho, este trabajador pueda acudir
a las instituciones o a las instancias pertinentes y pueda reclamar ese derecho. Y que las instituciones estén preparadas para eso, ¿no? Es decir, que sean gente que conozca de este tema de derechos laborales para poder ayudar de mejor manera. Entonces, esa es la protección judicial. ¿Alguien sabe qué institución es la que brinda la protección administrativa? O sea, la protección judicial brindan los jueces, ¿no? Por el mismo sentido de la palabra. ¿Quién creen que brinda la protección administrativa en esto que estamos hablando para los trabajadores? ¿Qué institución? El defensor del pueblo. A ver, sí, el defensor del pueblo, pero sí, 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 la Defensoría del Pueblo Del sí pueblo. está para eso. Pero claro, miren, la Defensoría del Pueblo cuando quiere proteger los derechos de una persona, lo que va a hacer es luego presentar algún reclamo ante los jueces mismos. Pero sí, la Defensoría del Pueblo se entiende que es la principal, también es una institución que debe proteger los derechos de las personas. Em, pero ¿quién más? ¿Qué otra institución? Más que la Defensoría del Pueblo como tal. Una que hace la función más o menos como los jueces, pero no en el ámbito judicial, sino Los en el ámbito... órganos de función y transparencia y control social. Ah, no, a ver, miren, la función a la que me refiero específicamente es el Ministerio de Trabajo. Porque si es que un Mm, trabajador, la inspectoría de trabajo propiamente, que está dentro del Ministerio de Trabajo. Entonces, miren, si es que una persona, un trabajador, está siendo vulnerado en sus derechos, puede acudir en primera instancia al Ministerio de Trabajo y esto a través de la Inspectoría de Trabajo. Esta comparecencia ante el Ministerio de Trabajo o ante la Inspectoría de Trabajo es un tema netamente administrativo. El trabajador puede ir a esta instancia administrativa o también puede ir directamente donde un juez, es decir, a recibir la protección judicial. Entonces, eso es lo que quiere decir este principio, ¿no? Quiere decir, miren, nosotros como Estado ecuatoriano estamos obligados a proteger los derechos de las personas. Entonces, si es que a una persona, a un trabajador, el empleador le vulnera un derecho, ya sea porque no le paga las horas extras o porque no le paga la remuneración como tal, o porque le agrede en su dignidad, porque se acuerdan que ya vimos en la clase pasada que en el tema del derecho al trabajo no solo es pues que le pague la remuneración, sino que también le trate con respeto, con dignidad. Entonces, si es que existe esta vulneración a los derechos de una persona, el Estado dice, nosotros como Estado debemos garantizar de que exista instancias, que exista entidades que protejan el derecho del trabajador, es decir, donde deben existir estas instancias donde el trabajador vaya y reclame y que le atiendan de la mejor manera posible para evitar que su derecho sea vulnerado. Eso es en todo caso el principio de protección judicial y administrativa. ¿Alguna duda al respecto? ¿Algún compañero, compañera, compañero sobre este tema que estamos viendo? Bueno, en vista de que no dicen nada, pensaría que no tienen ninguna duda. Mire, el otro principio es el que está a la derecha y está escrito de una forma sumamente especial. O sea, de repente no piensen que está mal escrito. Así es como está establecido este principio. El principio es indubio pro operario. De seguro, este principio estoy seguro que nadie conoce, el indubio pro operario. ¿Y por qué estoy seguro de esto? Porque esto es más, la forma como está escrito en latín. Ustedes pueden ver a diferencia de los otros principios, ¿no? Que se escriben en español. Pero este es el principio indubio pro operario. No sé si es que alguien conoce algo de esto, podría decirme, ¿no? Pero a lo mejor estoy seguro que nadie conoce este principio. la verdad, no. Ya. Primera Miren, vez No, que licenciado, no he escuchado. Es algo como a favor del trabajador. exactamente, tal cual como nos indicó Gleisa. Miren, el principio indubio pro operario quiere decir que si es que existe una duda de cómo aplicar una norma, debe aplicarse esta norma en el sentido que más le favorezca al trabajador.
Bueno, y no solo el tema de una norma, ¿no? Si este principio dice, el indubio pro operario dice, mire, señor juez, si es que usted no sabe cómo resolver, si es que hay dos normas o hay dos elementos que resuelvan un mismo punto de derecho laboral y usted no tiene idea cómo resolver porque las dos dicen de lo mismo, usted interprete cuál de esas dos normas es más favorable al trabajador y resuelva de esa manera. Por ponerles un ejemplo, ya más luego vamos a ver el tema del contrato individual de trabajo. El contrato individual de trabajo es una modalidad de contrato, es una clase de contrato que se da mucho en nuestro país. Y este contrato individual de trabajo tiene como característica principal que es el único contrato dentro de nuestra legislación que tiene un término de prueba. El término de prueba es de 90 días. ¿Qué quiere decir esto del término de prueba? Quiere decir que si es que un trabajador va a laborar en una institución y en esta institución, en el contrato, se pone esta cláusula de prueba, es decir, periodo de prueba de máximo 90 días, entonces si es que el empleador dentro de ese tiempo de los 90 días puede darle por terminada la relación laboral sin ningún tipo de pagar ningún tipo de indemnización ni nada por el estilo. Pero si es que el trabajador pasa los 90 días, es decir, ya pasa el periodo de prueba, automáticamente tiene estabilidad laboral. ¿Y qué quiere decir esto de la estabilidad laboral? Quiere decir que el empleador no le puede despedir al trabajador. ¿Por qué? Porque él ya ganó estabilidad laboral. Eso es en sí un periodo de prueba. No sé si me entendieron lo que es el periodo de prueba. Voy a profundizar un poquito más en el periodo de prueba ya más adelante, ¿no? Pero aquí para el ejemplo, no sé si me entendieron ustedes. ¿Qué es el periodo de prueba? Sí, licenciado. Ya. Sí, licenciada. Entonces, muchas gracias por confirmarme. Entonces, miren, ¿qué pasaría si es que en un contrato de trabajo el periodo de prueba le ponen de 30 días, no de 90 días como dice la ley? ¿Estaría bien o estaría mal? Ya no entraría ya como el contrato individual que dice que es de 90 días, porque ya le está cortando. A ver, ya no entraría, o sea, sí, sí le entiendo lo que quiere decir, Julia. A ver, no sé si alguien me puede explicar de mejor manera esto. ¿Cuál fue la pregunta? Disculpe, licenciado. Miren, el periodo de prueba en el contrato individual de trabajo es de máximo 90 días, es lo que dice la ley, máximo 90 días. Pero ¿qué pasa si yo soy empleador y le pongo el periodo de prueba de 30 días? ¿Eso estaría bien o estaría mal? Les recuerdo que la ley nos No, dice, estaría mal, porque actualmente por ley debe ser 3 meses de prueba, máximo 6. Y de ahí, bueno, aunque ahorita se están manejando las empresas, he visto que tienen un contrato en la cual se actualiza, digamos, tiene los 3 meses de prueba, después los 6 meses, después el año, y si al año está todo bien, le renuevan un año más. Después de los 2 años le dan la estabilidad. Bueno, se están manejando actualmente así la mayor parte de las empresas. a ver, no, Diga, pero eso sí es un abuso de los empleadores, Carlos. sí, han Porque, precarizado el contrato por- laboral las empresas. y eso puede ser reclamable, porque mire, la ley dice que el periodo de prueba es máximo 90 días. Y es más, la ley determina de que solo puede existir un periodo de prueba. No es que si usted firma un contrato de trabajo va a tener un periodo de prueba de 90 días y después de 6 meses le hacen firmar otro contrato con otro periodo de prueba. No, eso está prohibido. La Licenciado, ley, una pregunta. ¿Cómo se llama el contrato que pusieron cuando fue la pandemia? el teletrabajo, Actualmente no sí. sé. No, no, hay un contrato que cuando fue la pandemia firmaron para que haya más empleo. ¿Cómo se llama este? Hubo un contrato. Ah, Y pero no, ese contrato ya no está vigente. Sí, sí, sí se dio un contrato como tal, pero era solo por este ajá, periodo de la pandemia, ¿no? Para que... pero aún lo siguen usando y están abusando de ese contrato. De ese contrato es el que les estoy hablando que están abusando. Digamos que te dan los 3 meses, después los 3 meses Ya, te ya, renuevan a ya. los 6, siguen abusando. O sea, ¿qué tan factible es ganar una demanda laboral si llega a pasar algo con ese contrato? Es 100% factible porque, miren, lo que hay que demostrar es la relación laboral. ¿Cómo se demuestra eso? Con todos los contratos que está. Entonces,
ahí se puede decir, mire, señor juez, están haciéndoles firmar varios contratos para que realicen absolutamente las mismas actividades. Entonces, por el principio indubio pro operario, debe siempre entenderse o interpretarse lo que mejor le conviene al trabajador. Entonces, no es justo, digamos, para el trabajador que le hagan firmar un contrato cada 6 meses, porque se entendería que el empleador lo que quiere es no darle estabilidad laboral, sino que tratar de cada 6 meses cambiarle la figura, cambiarle el contrato como tal. Y eso ya es ilegal. Eso ya es como una especie de renuncia de derechos que se le está haciendo. Entonces, vuelvo y repito, cuando se habla de periodo de prueba, el periodo de prueba máximo es de 90 días y solo puede existir un periodo de prueba. Miren, del ejemplo que les puse, si es que en un contrato, digamos que alguien es un empleador, el empleador puede poner un periodo de prueba de 30 días, sí puede, sí puede. ¿Por qué puede? Porque la ley dice máximo 90 días, no dice mínimo, máximo 90 días. Entonces, si es que yo a mi trabajador le pongo el periodo de prueba de 30 días, es perfectamente legal. ¿Por qué? Porque la ley dice máximo 90 días. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasaría si es que yo pongo el periodo de prueba en 180 días? ¿Eso estaría bien o estaría mal? Estaría mal porque está yendo Ahí contra estaría la ley. sobrepasando lo que se establece. Exactamente, tal cual como nos dice Natalie y como nos dice Ingrid. Si es que yo pongo 180 días, si es que yo pongo 200 días como periodo de prueba, eso sí está mal. Pero si yo pongo menos de los 90 días, no está mal. Porque vuelvo y repito, la ley dice, el empleador podrá fijar un periodo de prueba de máximo 90 días. ¿Qué quiere decir máximo? Que más de 90 días no se puede, menos de 90 días sí se puede. A ver, ahora haciendo teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho hasta el día de hoy, entonces, ¿qué pasaría si es que en un contrato de trabajo la institución no le pone periodo de prueba? Y este es un caso que pasó, por eso quiero que me entiendan bien para que me entiendan el caso. ¿Qué pasaría si es que va, no sé, una persona al municipio de Santo Domingo y en el municipio de Santo Domingo le hacen un contrato individual de trabajo, pero no le ponen periodo de prueba? ¿Qué entenderían ahí? ¿Entenderían que hay periodo de prueba o que no hay periodo de prueba? Que no hay No hay periodo de Depende en prueba. periodo qué de trabajo prueba. esté. A ver, hablaron Claro, o sea, bastante. ya, sí, bueno, en mi criterio pienso yo que si ya no le ponen el periodo de prueba, quiere decir que él ya está oficialmente contratado. Exacto, o sea, que ya tiene ganada la estabilidad laboral. Exactamente, ese es el criterio es más, hubo un caso muy particular aquí en Guaranda en el que, en una institución pública pasó eso. La institución pública le contrató a una persona y esta persona en el contrato no le pusieron periodo de prueba. Esta institución pública le despidió a esta persona a los 2 meses de haberle contratado. Sin embargo, vuelvo y repito, no existía periodo de prueba. ¿Cuál fue la postura que nosotros tomamos y que se le indicó a la jueza? Le dijo, mire, señora jueza, como en este contrato no hay periodo de prueba, se entiende que el mismo empleador no le quiso poner periodo de prueba, porque la ley dice que el empleador podrá, es decir, es una facultad que tiene el empleador. Es la elección del empleador, ponerle el periodo de prueba o no ponerle el periodo de prueba. Entonces, si es que usted no le pone el periodo de prueba en su calidad de empleador, se entiende que usted voluntariamente no le quiso dar ninguna prueba, sino ya garantizarle estabilidad laboral desde el principio. Esa tesis es la que se manejó en un caso real que pasó. Nosotros expusimos eso, ¿no? Se demandó a la institución pública por despido intempestivo y la defensa de la institución pública decía, mire, señora jueza, nosotros, la ley dice que el periodo de prueba es de 90 días. Entonces, nosotros le despedimos a los 2 meses, razón por la cual está dentro de los 90 días, porque si se le despide a los 90, a los 2 meses, se entiende que se le despidió a los 60 días. Y ellos manifestaban, pero la ley dice que es 90 días máximo,
Entonces nosotros estamos dentro del periodo de prueba. ¿Cuál fue la postura a favor de la trabajadora? Indicándole que, mire, señora jueza, en el contrato que suscribió no existe periodo de prueba. Como no existe de forma puntual un periodo de prueba, se debe entender que esta persona ya tenía estabilidad laboral desde el momento en que suscribió el contrato. Lo curioso es, miren, la jueza de primer nivel le dio la razón a la trabajadora. Los jueces de la corte provincial, porque la otra parte apeló, le dan la razón a la institución pública. Dicen que, y ahí dijeron que eh, como en el contrato no se establece periodo de prueba, se entiende que el periodo de prueba máximo es de 90 días. Miren, tremendo error que jueces cometieron. Después de este proceso se fue a Quito, a la Corte Nacional de Justicia. Y obviamente, ¿no? En Quito ya existen salas especializadas, es decir, con jueces que conocen ya materia por materia, no como en algunos sectores pequeños de nuestro país, no hay jueces especializados, sino hay jueces multicompetentes, es decir, que conocen de todas las materias. Entonces en Quito ni siquiera se molestaron pues en revisar mucho, dijeron, mire, ¿qué pasó aquí? Se explicó, ¿no? La trabajadora ingresó a laborar con un contrato individual de trabajo y en este contrato no se establece periodo de prueba, razón por la cual nuestro argumento es que ella tenía estabilidad desde un principio. La otra parte que dice, la otra parte dice que como se le despidió a los 2 meses, está dentro del código de lo que dice el código de trabajo. ¿Qué resolvieron los jueces de última instancia? Los jueces de Quito dijeron, ¿saben qué? Como hay que aplicar el principio indubio pro operario. ¿Qué quiere decir eso? Que si es que hay alguna duda de cómo se debe resolver, hay que resolver siempre a favor del trabajador. Y en este caso, si es que el mismo empleador no le puso el periodo de prueba en el contrato, hay que entender en beneficio del trabajador, hay que hacer la interpretación en beneficio del trabajador que él ya tenía estabilidad laboral desde el primer momento. ¿Por qué? Porque si es que el empleador, la institución pública, quería ponerle un periodo de prueba, se entendería que esta institución es la que tenía que haber señalado eso en el contrato de forma expresa. Entonces, ustedes pueden ver que, miren, este principio indubio pro operario se utiliza y se utiliza mucho, pero claro, esto ya es en el tema de cuando se demanda judicialmente, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir, indubio pro operario. Si es que existe alguna duda de cómo aplicar una norma, esta duda tiene que favorecer siempre al trabajador. Es decir, mire, si usted no sabe si cómo aplicar esta norma, porque las dos tratan de lo mismo, usted aplique la norma que más le favorece al trabajador, no la que más le perjudica. Eso es indubio pro operario. Vuelvo y repito, este principio como tal es un principio universal, el indubio pro operario. Está escrito en latín como tal. Muchas legislaciones en el mundo tienen este principio eh, dentro de sus textos, ¿no? Entonces, es un principio sumamente importante. ¿Me entendieron ahí el principio indubio pro operario? Sí, licenciado. Gracias. Miren, Sí, licenciado. muy amable. Miren, el otro principio es el principio de igualdad de oportunidades para los trabajadores. Este principio más o menos ya analizamos con ustedes un caso igual en la última clase, en las cuales se acuerdan que yo les decía que en una institución pública, y estos son casos que también que se dan, ¿no? Es como que una forma moderna cómo se vulneran los derechos de los trabajadores. A ver, ¿qué pasaba si es que en una institución, y claro, el caso que yo les presenté era de una institución pública como tal. Miren, ¿qué pasa si es que en una institución pública está un hombre y este hombre hace un trabajo específico y recibe como remuneración $1,500? ¿Qué pasa si también está una mujer y le contratan para que haga el mismo trabajo del hombre, exactamente el mismo? Sin embargo, a la mujer no le pagan $1,500, le pagan solo $1,000. Cuando hacen exactamente el mismo trabajo, tienen el mismo horario, tienen el mismo nivel de responsabilidad, solo que al hombre, por ser hombre, le pagan $1,500 y a la mujer le pagan $1,000. ¿Qué consideran que es eso? ¿Consideran que es justo, injusto, está bien? Así mismo es la vida, no sé, ¿qué me dicen ustedes? Eso sería injusto, ahí sería, ya no sería igualdad, sino desigualdad, porque se hace el mismo trabajo, solamente que se diferencia que uno es hombre y la otra es mujer,
pero ambos realizan la misma actividad trabajando las mismas horas. Entonces debería ser para los dos la misma cantidad, no menos para la mujer. Eso ya sería desigualdad. Excelente, Natalie, excelente. O sea, una explicación sumamente clara, la de Natalie. Más claro que eso imposible, ¿no es cierto? Miren, dentro de este principio está el tema de la igualdad. Y como yo les había manifestado la clase pasada, los derechos se toman de la mano. O sea, no es que los derechos están aislados, no es que el derecho laboral o el derecho al trabajo está por acá, el derecho a la igualdad está por acá, el derecho a la libertad está arriba, el derecho a la salud está en otro lado. No, todos van de la mano, se toman de la mano. Este principio laboral de igualdad de oportunidades para los trabajadores nace precisamente de esta unión del derecho laboral, del derecho al trabajo con el derecho a la igualdad. Entonces, obviamente todas las personas somos iguales ante la ley. Nadie puede ser discriminado por ningún motivo. Si es que, del ejemplo que yo les puse, si es que un hombre que hace un trabajo específico, gana $1.500 y viene una mujer y hace exactamente el mismo trabajo que el hombre, las mismas horas, las mismas condiciones, todo, pero la mujer gana menos, eso se llama discriminación, discriminación por el sexo. Entonces, es Cuestión evidente de que, género. bueno, ahora hablamos de sexo, ¿no? Porque si es de género, y el género, la palabra género ya es más amplio como tal, ya no es hombre y mujer como tal. Entonces, claro, sería discriminación de género si es que a lo mejor sería un homosexual que va a trabajar en una institución y por el hecho de ser gay no le quieren pagar lo mismo, por ponerles un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, nuestra constitución indica, ¿no? Que somos iguales sin distinción de género, de sexo, de etnia, de temas económicos, temas religiosos, temas políticos, ni nada por el estilo. Y bueno, y un montón de cosas, ¿no? O sea, somos iguales ante la ley y eso hay que respetar. Si es que se vulnera esto, es un atentado al mismo derecho al trabajo y a este principio, ¿no? De igualdad de oportunidades para los trabajadores. Entonces, ustedes pueden ver, miren, que el derecho laboral tiene estos principios y en base a estos principios también tiene que tomarse para la protección de los derechos de los trabajadores. Es decir, cuando las leyes a lo mejor en ciertos puntos no sean tan claras, debe también basarse en estos principios, es decir, debe interpretarse como en el indubio pro operario siempre lo que más le conviene a un trabajador por todo lo que ya hemos dicho. Entonces, estos principios, como les he manifestado, son los principios que se encuentran contemplados en nuestra Constitución y en nuestra legislación, pero también hay otros principios que se los utiliza de forma universal. Eh, por ponerles un ejemplo, hay un principio que antes sí se contemplaba en nuestra legislación, pero hoy no, que es el de la primacía de la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted hace un trabajo hace un trabajo específico, pero sin embargo en el contrato que usted firmó le contrataron para hacer otra cosa diferente, a usted tienen que considerarle de acuerdo al trabajo que usted en realidad hace. Es decir, entre lo que pasa en la realidad y lo que consta en los documentos, tiene más valor lo que pasa en la realidad. Esto para un tema de protección de derechos y todo lo demás. Entonces, este es un principio que se contempla en otras legislaciones, en la nuestra no, antes sí se contemplaba, pero luego fue sacada, ¿no? Pero es un principio también de derecho laboral. Se llama primacía de la realidad. Quiere decir que la realidad de un trabajador pesa más que lo que pesan los documentos en los que se indique cuáles son las condiciones en las que trabaja esta persona. Entonces, bueno, repito, o sea, todos estos derechos nos sirven para comprender de mejor manera cómo aplicar el derecho laboral y el derecho al trabajo en beneficio de la sociedad como tal. Obviamente teniendo en cuenta de que eh, el respeto al derecho al trabajo quiere decir que no se puede pues explotar a una persona de las distintas formas que exista. Antes, como ya hablamos con ustedes en clases pasadas, se les explotaba como que de forma muy grosera, por decirlo, por utilizar un término sencillo, ¿no? Muy evidente. Imagínense en hacer trabajar a una persona 16, 18, 20 horas al día. Es, pero casi, casi como trabajos forzados. Es sumamente inhumano.
Ahora, miren, con estos ejemplos que yo les he puesto, ustedes pueden ver que sí se vulnera derechos de los trabajadores, pero es como que se vulnera de una forma un poquito más sofisticada, digamos. Pero hay que conocer todos estos principios para, obviamente, no ser víctimas de estas vulneraciones como tal, para entender que usted, aparte de derechos, tiene también principios con los cuales se maneja el derecho laboral que también le pueden servir para la protección, para la adecuada protección del trabajador. ¿Alguna duda hasta aquí? Licenciado, una consulta. Por lo Dígame. general en los supermercados, como son, bueno, los de La Favorita y también los que son tía, ¿Ya? por lo general ahí siempre hacen trabajar más de 8 horas. Ujú. Ahí ya estarían ya, como dice usted, no, abusando ya del derecho del trabajador o no. Pero mire, Yuli, yo sabía que, por ponerles un ejemplo, en la corporación favorita, ahí sí les reconocen las horas laborables. Y es más, o Sí, sea, ¿verdad? Ajá, ya ellos, pasado las 8 horas, ahí ya le reconocen ya las horas. O sea, bueno, ahí se dice que de las 6, digamos si se entra a las 8 de la mañana, ya, digamos hasta las 6, de las 6 en adelante usted ya, o sea, ya empiezan ya a pagarle lo que son horas extras, en lo claro, que es aquí, ajá, y Megamax y todo eso. y es más, yo sabía que es como que una especie de estrategia, digamos, de estas compañías, es que si usted va allá le pagan casi, casi como que el básico, un poquito, unos $10 más que el básico, pero le dicen, ¿sabe qué? Si es que trabaja las horas extraordinarias, sábado, domingo, y se queda más del tiempo entre semana, le pagan más, y hay algunas personas que creo que duplican el valor de la remuneración. Entonces, claro, pero eso es siempre y cuando usted acepte, ¿no? Si es que a lo mejor usted no acepta, nadie tiene por qué obligarle. Pero claro, ¿qué sería? En el 95% de los casos, muchos de los trabajadores aceptan porque obviamente sí les pagan la hora que es. Pero en un caso hipotético que no se les pague, tienen toda la potestad de reclamar judicialmente. Tienen toda la potestad. Ya listo, licenciado, muchas gracias. Ya. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, chicas, chicos, entonces No, licenciado. No, licenciado. les espero la próxima, de aquí en 15 días, que va a ser prácticamente nuestra última clase, para que todas las dudas que tengan me puedan indicar y tratar de solventar las mismas. Que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias, licenciado, que tenga buenas Muchas noches. gracias, licenciado. Igual, que estén bien. Muchas Hasta gracias, luego. licenciado. Pase bien, excelente Que fin de estén